A un mes de que el INAI quedara inoperante, una jueza federal ordenó al Senado nombrar de manera inmediata a los 3 comisionados que faltan. Y es que desde que el INAI dejó de sesionar por una falta de quórum, no tiene a los comisionados necesarios que por ley, por la Constitución, se requiere para poder sesionar. Bueno, pues después de esto se han acumulado diversas solicitudes de información que no han sido respondidas por las autoridades gubernamentales. Por lo pronto, la comisionada presidenta de este Instituto Nacional de Transparencia, Blanca Lilia Ibarra, llamó a la sociedad a defender al organismo y acudió a la Suprema Corte de Justicia a impugnar la negativa de permitirle sesionar con solo 4 comisionados. Le vamos a entrar al tema, es una nueva página en este enfrentamiento entre el gobierno, el presidente López Obrador, los organismos autónomos, pero particularmente este del INAI, y lo que sucede también en el Senado, que nomás, pues por instrucciones presidenciales, no aprueban a los nuevos candidatos para integrarse al pleno del INAI. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el Senado de la República tendrá que designar ya de manera inmediata a los 3 comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto por orden de una jueza, de la jueza Cecilia Quintero Rico. Esta jueza, 17º en distrito en materia administrativa, fijó un plazo de 48 horas para que la Junta de Coordinación Política del Senado dé cumplimiento a esta suspensión definitiva que también le otorgó al Consejo Nacional de Litigio Estratégico para que se nombre a los comisionados vetados por el presidente López Obrador. Estamos hablando de Ana Yadira Alarcón y de Rafael Luna Alviso. Mientras tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistirá en elegir a por lo menos uno de los 3 comisionados del INAI que faltan, por lo que prevé que habrá un periodo extraordinario de sesiones allí en el Senado de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que insistirá para que salgan los nombramientos de comisionados del INAI. El coordinador de Morena explicó que podría realizarse una nueva convocatoria y llamar a un periodo extraordinario. Volveré a insistir en integrar el INAI para que pueda funcionar completamente, ya sea con la propuesta de otro nombre o bien con una nueva convocatoria que pueda obligar a un periodo extraordinario de sesiones que celebre la Cámara de Senadores para revisar no solo sino otros nombramientos pendientes. Monreal Ávila aseguró que intentó sacar el nombramiento la semana pasada. Sin embargo, la mayoría no acompañó su propuesta. El panista Damián Cepeda celebró que una jueza ordenara al Senado nombrar a los 3 comisionados del INAI que tienen inoperante al pleno de este órgano autónomo. Se retoma la presión jurídica para nombrar. Si no le hacen caso, ojos, ya les va una asesoría gratuita como abogado que soy, porque sé que andan mal asesorados a los legisladores de Morena que creen que no les van a hacer nada. La ley de amparo da facultad para desde amonestar, multar, o si siguen así y no cumplen una resolución, hasta destituir, y ojalá y lo hagan, para que quede claro que en México no se pueden burlar de la Constitución. El 31 de marzo terminó el periodo constitucional de Francisco Javier Acuña, con lo que el INAI quedó con 4 integrantes y de esta forma ya no pudo sesionar. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Transparencia cumplió ya un mes sin sesionar por falta de quórum legal, por lo cual más de 3,000 recursos de revisión están rezagados. La comisionada presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra, explicó que además de estos 3,000 recursos, hay otros 800 que están listos para ser votados en el pleno del INAI. Y por cierto, la comisionada Julieta del Río denunció a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López, por no querer entregar información a los ciudadanos que presentan solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Así lo comentó. A mí me lo dijeron, a mí me lo comentaron,
que existe, bueno, como todos, tenemos para comunicarnos este tipo de mensajería chats, que es muy común. Por ejemplo, aquí están los equipos directivos del INAI, los secretarios, y es muy común que tengamos nuestro chat de comunicación. Y hay un chat de unidades de transparencia, y ahí una persona de una unidad se acercó y me dijo: comisionada, ¿qué hacemos? Comunidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información las áreas administrativas, porque nos dicen ya no vamos a entregar nada. Y le pregunto, ¿quién les ha dicho? Dice, bueno, pues no puedo decirle, pero es así como el segundo de a bordo. Entonces yo vi el organigrama, dije, pues el segundo de a bordo debe ser el secretario de Gobernación, ¿verdad? Mientras tanto, la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, presentó un recurso de reclamación contra la suspensión provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual les fue negado que el pleno del organismo pueda sesionar con 4 integrantes. Además, volvió a defender al instituto al decir que dejar morir al organismo es dejar morir a los derechos humanos fundamentales. Aseguró que están en pie de lucha hasta morir en la raya. Las palabras de la presidenta del INAI. Pero el presidente López Obrador está decidido a no solo dejar sin quórum, sin los comisionados que le faltan al INAI para que pueda sesionar, sino eliminarlo. Así lo reveló en su conferencia matutina el presidente. Pero yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen. Se trata de defender los bienes del pueblo. O sea, que no orden a los comisionados pendientes. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, ya lo escuchó, el presidente dijo que la Auditoría Superior de la Federación puede realizar las tareas del Instituto Nacional de Transparencia, pero la verdad es que no es así, o no es así de fácil. Le explico, las funciones de ambos organismos son completamente diferentes. La Auditoría Superior de la Federación se encarga de fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que efectúa los 3 poderes de la Unión, a los órganos constitucionales, a los órganos constitucionalmente autónomos y a las entidades federativas y municipios del país. En pocas palabras, la auditoría se encarga de revisar cómo se gasta el dinero público y hace observaciones de todas las irregularidades que encuentra, y que algunas de estas pues son vinculantes o pueden ser vinculantes, pueden convertirse en denuncias, mientras que el INAI tiene como propósito garantizar el acceso a la información pública y a la protección de datos personales, es decir, no es tan fácil que se le pase toda esa responsabilidad, que no es menor, tanto que hay un organismo que se encarga de gestionar todas estas solicitudes de información de los ciudadanos, que es el INAI. No podría tan fácil pasárselo a la auditoría, que de por sí hay problemas de presupuesto con todas las dependencias. Imagínense el presupuesto que tendría que dotarse a la Auditoría Superior de la Federación. Prácticamente tendría que trasladarse completito al INAI con todos sus trabajadores y su presupuesto a la auditoría. Pues da igual, mejor que lo dejen como un organismo aparte, ¿no? Como un organismo autónomo, independiente, como lo que ahora es. Y bueno, pues así las cosas con el INAI. Pues una nueva batalla, aunque más bien una nueva hoja una nueva página en esta batalla del presidente contra los órganos autónomos, contra los poderes que no puede controlar, porque uno de esos es el Poder Judicial, donde también la lucha está al rojo vivo, la pelea con todo este asunto del Plan B de reforma electoral, que ya se anticipó por parte de un medio de comunicación que va a venir en contra, va a declararse inconstitucional muy probablemente lo que se aprobó en el Congreso en términos de cambios al sistema electoral mexicano, y respondió pues muy fuerte la Presidencia de la República a través de su Consejería Jurídica, diciendo que filtrar esos proyectos de los ministros pues no era algo que debería suceder y que entonces debe de tener sanciones, y se fue con todo en un comunicado que envió ayer
el presidente de la República a través de su Consejería Jurídica. Eso en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, que pues lejos de ir reduciéndose el conflicto, la guerra, la pelea, va subiendo cada vez más y más de tono. Y también con respecto a los organismos autónomos, que ya lo hemos dicho, no los puede controlar el presidente y por lo tanto pues no le gustan, quiere desaparecerlos, ojalá que no existieran, dicen que tiene mucho presupuesto, que no sirven para nada, que sus comisionados o sus integrantes ganan mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el caso particular del INAI. El presidente del observador ha reconocido que pues le molesta que haya un organismo que pues gestione las solicitudes de transparencia de los ciudadanos o de los periodistas, y que pues en Palacio Nacional dice que hay una sola oficina con muchos de trabajadores ahí gestionando todo lo que les piden desde el INAI, que no se los pide el INAI, se los pide realmente los ciudadanos, y el INAI es el organismo a través del cual se gestionan todas estas solicitudes, pero no es un capricho del INAI, no es que el INAI propiamente quiera saber cuánto gana algún funcionario público, cuánto gasta la presidencia de la República en toallas. ¿Se acuerda lo que pasó con Vicente Fox, este Toalla Gate, que lo criticó en su momento López Obrador? ¿De dónde se dio a conocer esto? Bueno, del entonces IFAI, que ahora es conocido como el INAI, pero era ya un organismo de transparencia. Lo mismo el tema de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto. Mucho de esto se reveló también a través de solicitudes de información. La estafa maestra, no se diga, la que tuvo a Rosario Robles en la cárcel casi 3 años. Es decir, todo esto fue pues en favor de la transparencia, y con organismos como el INAI, que en ese momento sí se celebraba, ¿no?, que se conociera esa información, y ahora, como se revelan escándalos del gobierno, pues al presidente del observador ya no le gusta. Vendrán, sin duda alguna, más conflictos, sobre todo porque ya está la Corte ahí metida también en este tema. Ya un juez pidió al Senado, o le obliga al Senado a mandar a los comisionados que faltan para que pueda sesionar al INAI. En fin, esta batalla no va a terminar, y el presidente del observador, después de su convalecencia de COVID, llegó recargado en el sentido de que quiere adelantar todo la sucesión, no porque esté muy bien de salud, ojalá que sí, pero parece que todo este tema que ha desencadenado otros asuntos para el presidente del observador en materia personal, pues ha adelantado todo, la sucesión presidencial, la toma del Congreso, ahora sí ya descaradamente o abiertamente, del Senado y de la Cámara de Diputados. Ayer se reunió, por cierto, con Ignacio Miera, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para agradecerle, pues, oye, están sacando las reformas al vapor, fast track, y las que yo les pedí, las que yo les mandé desde el Ejecutivo, y ahora vendrá todo este asunto de que no quitará el dedo del renglón el presidente para que se desaparezca el INAI y para que la pelea con el Poder Judicial se mantenga al rojo vivo, porque le conviene al presidente, es un tema electoral de aquí al 24. Ya veremos. Vámonos a un resumen de la información más.